Bueno, para iniciar nuestro proyecto de el cálculo de un alcantarillado pluvial, pues tenemos que empezar nuevamente con el AutoCAD, en este caso, para realizar las áreas correspondientes que se van a utilizar en este método. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Lo primero que voy a hacer va a ser apagar todas las capas. Exacto. Visibility off. Todas las capas las voy a apagar porque solo voy a necesitar ciertas capas en este caso, ahora mismo. Entonces, mira, le damos aquí a la X y vamos a encender estas capas que son las más importantes en este caso. Vamos a encender las capas de predios, las capas de pozos de tubería y la más importante, la capa de áreas. Aquí estamos. Y nos vamos a quedar en esta capa. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos las áreas respecto a los predios. ¿Qué se hace ahora en este caso? Tenemos que ampliar las áreas hasta las tuberías. Esto para agregar las zonas de las aceras y las carreteras, ya que el pluvial también pasa por estas mismas. Entonces vamos a tomar las líneas que ya tenemos y las llevamos hacia nuestro pozo de tubería. Eliminamos este que es las áreas calculadas de los predios. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? El primer paso va a ser encerrar esta área. Podemos verlo, miren, acá. Vamos a encerrar el área completamente. Listo. Ahora apagaremos las capas que no sean la de área. Apagaremos la capa de los pozos tubería y la capa de predios. ¿Esto para qué? Esto para utilizar el comando, perdón, la opción Boundary, que nos permite pues encuadrar un área. Nos aparecerá por defecto en polilínea, lo colocamos en región, le damos en OK. Luego seleccionamos esa región y miren, nos demarca nuestra respectiva región de una manera correcta. Le damos Enter. ¿Para qué hago esto? Para poder calcular las áreas más rápidamente con un plugin que vamos a agregar, en este caso, usando el comando AP. Es este mismo, el PRM, coloca perímetro y área de polígonos. Si algo, colocaré el link en la descripción para que se descargue. Es un muy buen plugin para AutoCAD, la verdad. Le damos en Load y le damos en Close. Entonces, ahora haremos uso de ese comando que es el PRM y seleccionamos nuestra área ya creada. Damos doble clic donde queremos que esté esta medición. Así podemos tener el área de nuestra nueva zona contando las aceras y las carreteras. En este caso tenemos que hacer lo mismo para todas nuestras áreas, incluido este pedazo de acá que no estaba porque era el alcantarillado de los predios, de los lugares construidos, y este era un parque. Ahora, como es el pluvial, es necesario tener las áreas de este lugar, ya que por las lluvias va a pasar también agua por este lado. Entonces, como podemos ver aquí, ya tengo la mayoría realizado, pero quería mostraros un error que suele pasar, la verdad, bastante frecuente al usar el Boundary. Le damos aquí en Boundary, en la región, listo, y le damos aquí. Podemos ver que nos aparece el área, pero ahora quiero mostrarles algo. Le damos en Boundary, ok. Miren, nos da un respectivo error. Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren, estos círculos rojos nos indican que el área está o mal trazada o mal calculada o no está llegando correctamente. Yo este error, la verdad, lo corrijo moviendo las respectivas líneas y volviéndolas a colocar en su sitio. Las coloco en otro lugar y las vuelvo a colocar en su respectivo sitio. Entonces ahora vuelvo a tratar de usar el Boundary. Boundary, ok. Como veis, en este caso sí me permitió demarcar el área. Entonces, ya cuando se tenga ese tipo de problema, tratar de mover las áreas para que sea permitido. Entonces le damos en Enter y continuaremos con nuestro comando de AP, porque en este no estoy... Porque pues, a veces tienes que cargarlo constantemente cuando son o archivos diferentes o alguna diferencia entre los tiempos que estás haciendo el proyecto, si cerraste la aplicación o demás. Entonces le damos en Close, cargar,
PRM y seleccionamos nuestra área. Y asimismo podemos ver el área cargada, que es en este caso de 6.247.02 metros cuadrados y 362,4 metros en el perímetro. Entonces, este es el proceso que se debe realizar para nuestras áreas. Bueno, principalmente lo que hicimos fue tomarle una foto a nuestro proyecto en AutoCAD para luego descargarlo e ingresarlo al programa de Plassuit de la siguiente manera, dando en la opción View en Backdrop y cargando el archivo pues en el programa. Luego de cargar el archivo en el programa, lo que hicimos fue por medio de la opción de Add Subcadmen, o sea, agregamos las correspondientes áreas, delimitando pues el espacio en el cual vamos a colocar las áreas correspondientes a cada uno de los espacios o intervalos que definimos en nuestro proyecto. Después colocamos unos nodos que representan pues los pozos donde va a pasar el agua pluvial. Luego colocamos los tramos por medio de la opción Add a Conduit Link. De esa manera pues miramos por medio de la distribución de cada una de las líneas va encaminado a la distribución del agua. Luego, después de crear todas estas funciones, le dimos en todo el centro de cada una de las cuencas y acá pues nos da una opción que se llama Outlet, en el cual vamos a designarle el nombre de cada uno de los pozos en los cuales se van a distribuir cada una de las subcuencas, ¿ok? Pero anteriormente tenemos que definir cada uno de los pozos con un nombre para posteriormente pues asignarle a cada una de las cuencas un pozo. Listo. Luego de hacer eso pues nos damos cuenta que aquí en la subcuenca tenemos datos como por ejemplo área, profundidad, tenemos una pendiente, un porcentaje de rugosidad de Manning, impermeable y permeable, tenemos un N impermeable, un N permeable, un distort impermeable y un distort permeable y por último un cero impermeable. Ok, son datos pues que ya los especifica directamente el programa en algunos, no todos. Luego pues acá en la información de data pues no vamos a utilizar Horton, sino que vamos a utilizar número de curvas, para lo cual tenemos que agregarle datos como el número de las curvas, la conductividad, entre otros datos. Y de esa manera seguimos. Ahora vamos hacia cada uno de los pozos y en los pozos encontramos las coordenadas. Encontramos acá inverter vendrá siendo la profundidad de la cota batea, o más bien de manera muy general la cota batea. Luego acá encontramos la máxima profundidad, que vendrá siendo la diferencia entre la cota batea y la cota rasante. ¿Ok? Listo. Luego de tener en cuenta todas estas características y definiciones importantes, colocamos pues el triángulo que representa pues la salida. Luego ponemos la opción de lluvia, de precipitación, para luego pues en la última opción de curvas poner en time series, tiempo de series o serie de tiempos. Luego pues acá nos aparece un numerito y luego tenemos que darle más para de esa manera pues empezar a ingresar todos los valores del hietograma, los cuales pues tenemos que calcularlos con algunos conceptos de hidrología. ¿Ok? Listo. Esto lo definimos para 6 horas, para un tiempo de retorno de 3 años. Cada 15 minutos se hará la evaluación. Y el nombre que le vamos a poner es hietograma. Y de esa manera pues concluimos la primera fase de nuestro proyecto. Bueno, buenos días, tardes o noches, profesor Diego Guzmán. Yo soy Anderson Hernández y soy del grupo 6 de Red de Alcantarillado. Y voy a explicar cómo obtuvimos, o cómo realizamos más bien, el hietograma
y cómo escogimos los números de curva de cada subcuenca de nuestro catastro. Entonces, hay que tener en cuenta que tanto para la primera entrega de la red sanitaria como para esta segunda, pues para este proyecto, que es una red pluvial, el nivel de complejidad que se va a trabajar es el mismo para ambos, ¿sí? Entonces, pues como para la red sanitaria fue un nivel de complejidad bajo, entonces para este proyecto también trabajaremos con ese nivel de complejidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, nos dirigimos a la tabla D42 para hallar el grado de protección. Entonces, como nuestro nivel de complejidad fue bajo, el grado de protección tiene que ser menor o igual al mínimo, ¿sí? Es decir, aquí podemos elegir tanto mínimo aceptable o recomendado, solamente para bajo y medio. Entonces, pues nosotros nos inclinamos para, pues, a escoger un grado de protección aceptable. Entonces, pues teniendo en cuenta este grado de protección, nos dirigimos ahora a esta tabla anterior, la tabla D41, que es para hallar el periodo de retorno. Entonces, pues, haciendo un análisis y calculando pues las áreas tributarias de cada zona de nuestro catastro, nos dimos cuenta que todas son menores a 2 hectáreas, incluso todas son menores a 1 hectárea. Entonces, pues sabiendo eso, pues tranquilamente podemos utilizar esta opción, ¿sí? Que es pues para las características del área de drenaje, que es tramos iniciales en zonas comerciales o industriales con áreas tributarias menores de 2 hectáreas. Cumplimos con eso. Y pues como nuestro grado de protección es aceptable, entonces el cruce entre estas dos condiciones es 3, lo que quiere decir que el periodo de retorno que trabajaremos son 3 años, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, nos dirigimos a este PDF que pues usted nos subió. Entonces, sabiendo que el periodo de retorno son 3 años, entonces las constantes para hallar la intensidad en cada intervalo de tiempo serían estas. ¿Sí? Estas que estoy aquí subrayando. Y pues aquí pues se puede ver que se debe construir el intervalo de cada 15 minutos y tiene que tener una duración total, por así decirlo, de 6 horas, es decir, 360 minutos, ¿sí? Entonces, pues teniendo en cuenta esas consideraciones, pues con eso construimos el hietograma. Entonces aquí están pues las constantes obtenidas con el periodo de retorno igual a 3 años, ¿sí? Aquí la columna con las duraciones, ¿sí? El intervalo de cada 15 minutos hasta llegar a las 6 horas. Aquí la intensidad, que no es más sino utilizar esta ecuación, la ecuación de intensidad, y todas las constantes pues son las mismas siempre, menos la duración, que eso ya cambiando. Ahora la profundidad acumulada pues o también llamado como precipitación, es la duración por la intensidad sobre 60. Ese 60 es pues para pasar de horas a minutos y que queden solo los milímetros. La profundidad incrementada es ir haciendo la diferencia entre las precipitaciones calculadas, ¿sí? El tiempo, pues básicamente lo que hicimos ahí fue pues como para graficar mejor, ¿sí? Esta columna básicamente fue hecha para que en la gráfica el eje X pues aparezca pues más presentable, ¿sí? De cada 15 minutos hasta llegar a 6 horas. Y pues aquí la precipitación, aquí sí tenemos en cuenta el video que usted pues, nos recomendó para hacer el hietograma. Sí, básicamente fue pues ir intercalando de a dos posiciones las profundidades incrementadas, tanto desde el inicio hasta hasta llegar justo antes de la mitad, como justo después de la mitad hasta llegar al final. Ahí se va intercalando de a cada dos posiciones la profundidad incrementada. Y la precipitación de justo a la mitad, es decir, a los 180 minutos, o sea, a las 3 horas, si era la última. Perdón, la primera que diga, perdón. La mayor. Entonces, teniendo en cuenta eso, con estos datos se graficó el hietograma, ¿sí? Ahí está, en el eje X la duración, en el eje Y las precipitaciones. Y ahora ahora para hallar los números de curva, hay que tener en cuenta que pues en nuestro catastro quedaron ubicados bastantes espacios abiertos, que que en esta lista se especifica que hay que tener en cuenta el tipo de suelo y las propiedades para elegir el número de curva de cada pozo, ¿sí? Entonces aquí
se sabe que el número de curva es inversamente proporcional a la retención. Entonces, para un número de curva grande, la retención va a ser pues, pequeña. O sea, para un número de curva más grande, la retención va a ser más pequeña. ¿Sí? Más baja. Y por ende, pues este sería el caso más crítico. Y pues nosotros vamos a garantizar que el parque y todo pues nuestro terreno o catastro funcione pues con la retención más baja. Entonces, en ese caso estaríamos eligiendo pues la condición más desfavorable y por ende el más conservador, que es como lo mejor en este tipo de proyectos. Entonces, pues teniendo en cuenta nuestro catastro, sí, nos demos cuenta pues en el AutoCAD, ¿sí? Que a partir de la subcuenca 37 hasta la 44, ¿sí? Esas subcuencas pertenecen pues, a un espacio abierto de cobertura de pasto, entre 50 y 75%. Entonces, ten en cuenta eso, será una cobertura parcial. Y pues como habíamos dicho que el número de curva a elegir es el mayor, elegiremos un número de curva de 84 para las subcuencas de la 37 a la 44. Y de la 1 a la 36 se utilizará andenes, esta condición, andenes y andenes pavimentados y sumideros, ¿sí? Lo cual pues esto son zonas pavimentadas y hechas de concreto. Es decir, pues, el número de curva aquí, pues en este caso es el mismo para todos los tipos de suelo, pues se escogerá 98. Y listo, así fue como se construyó el hietograma y cómo se eligieron los números de curva para cada subcuenca del catastro. Listo, muchas gracias, profesor. La parte que me tocó el trabajo final de redes de alcantarillado. Bueno, el primer paso, vamos a hablar del diámetro interno mínimo. En las redes de recolección y evacuación de agua lluvias y principalmente en los primeros tramos, la sección circular es la más usual para las tuberías. Y en nuestro caso usamos el tubo con referencia 2900083 con un diámetro nominal de 315 milímetros, diámetro exterior de 315 milímetros también y un diámetro interior de 284 milímetros. El espesor de agua es de 1.9 milímetros. El coeficiente de impermeabilidad se usaron valores de 0.9 para los sectores más próximos a la petar, por la alta presencia de sectores hechos de pavimentos y concreto, y valores de 0.6 y 0.3 para las zonas próximas a los parques. Bueno, para el coeficiente de rugosidad, para las zonas con pavimentos y concreto, se usó el coeficiente de rugosidad de 0.013 y para zonas permeables como pasto se tomó es 0.13. Y ya pues acá está en la memoria de cálculo, el diseño del pluvial. Entonces acá en primera parte pues tenemos los tramos numerados, la longitud de cada tramo, la cota terreno, la cota bateada inicial y la cota bateada final. Y la profundidad máxima, que sería la diferencia entre la cota terreno superior y la cota bateada inicial. Ya de esa manera pues obtuvimos la profundidad máxima de la tubería. Gracias. Bueno, me presento, soy José Muñoz y pues voy a continuar con lo que ya explicaron mis compañeros anteriormente. Ya se ha explicado cómo se tomaron las áreas de AutoCAD, qué valores de número de curvas se tomaron y los coeficientes del sistema, los de impermeabilidad, los de rugosidad, así como también cómo se determinaron las cotas y el diámetro que se implementó para los tramos de tubería. Entonces, de realizar todo lo anteriormente explicado, el catastro tiene este diseño, ¿sí? Tiene las 44 subcuencas notificadas en el informe y con la misma cantidad de pozos y tramos de tubería que se implementaron en la red sanitaria, debido a que fue la guía para realizar este diseño, ¿sí? Entonces, una vez finalizado el diseño, indicado cómo es el drenaje de las subcuencas, se pueden obtener diferentes tipos de resultados, entre los cuales pues podríamos destacar el flujo, la velocidad
la precipitación y la infiltración. Como tal, lo que nos interesa es determinar si los pozos se llenan o no se llenan cuando se está efectuando las 6 horas de precipitación según lo realizado en el hietograma, ¿sí? Entonces, para poder determinar que todo esto sea funcional, vamos a analizar inicialmente el comportamiento en los tramos de tubería. El que nos interesa primariamente sería el flujo máximo. Entonces, el flujo máximo, como podemos indicar, como podemos ver en esta gráfica, podemos ver que el flujo donde mayor hay concentración sería entre los conductos 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, por lógica, si estos conductos son los que mayor flujo tienen que transportar, entonces son los que mayor velocidad tienen que aguantar. Entonces, acá podemos ver que efectivamente es así como se puede deducir. Los mismos conductos 12, 13, 14, 15 y 16 son los que sufren mayores velocidades. Entonces, si sabemos que esos son los conductos con mayores velocidades, pues solo hace falta analizar cómo es el comportamiento en perfil del nivel del agua en esos conductos. Voy a indicar los nodos para visualizar ese comportamiento. Nodo 22 hasta la salida 1. Entonces le damos OK para que nos muestre la vista. Entonces, iniciando desde el momento 1, voy a ir adelantando para visualizar cómo es el comportamiento. Como ya habíamos mencionado en el informe, el nivel de agua más crítico se alcanza a las 3 horas con 20 minutos aproximadamente. Entonces voy a tomarme el tiempo de pausarlo ahí para visualizar que efectivamente se alcanza el nivel de agua más alto. Allí podemos ver que se eleva. Inclusive podría decirse que fue incluso antes de los 3,20. Voy a analizar nuevamente exactamente en qué punto fue. Se fue llegando a los 3,20. Se alcanza el nivel más crítico. Aún así, se puede ver que en ninguno de los pozos se logra saturar en su totalidad. El que más sufre es el de salida, pero aún así no logra saturarse por completo. Lo cual es lógico, ya que le llega todo el caudal pluvial de toda la red. Entonces, acá podemos ya deducir, más bien concluir, que el diseño de la red fue óptimo al no saturarse los pozos, siendo estos los pozos más críticos no se saturaron. Entonces vamos a ver otros parámetros del diseño, como por ejemplo podríamos ver en cuanto a las subcuencas, podríamos ver la precipitación, una precipitación notable, ¿sí? Podría decirse que supera hasta los 4 milímetros por hora, ¿sí? Estos son datos obtenidos por el hietograma. Y también podríamos preguntarle la infiltración. Pues podemos ver, ya habíamos dicho en el informe, que las áreas donde hay presencia de zonas verdes iban a tener una buena infiltración, ¿sí? Por el hecho de ser permeables, por el tipo de suelo. Se especificó que era de 84 el número de curva para estos suelos, pero eso es en el caso más desfavorable, ya que como tal no se cuenta con los datos de número de curva de los suelos en el catastro. Entonces, diseñando para el caso más desfavorable, el sistema sigue siendo funcional. Y bueno, eso sería todo. Si quisiéramos ver otros parámetros, podríamos preguntar, por ejemplo, el conducto más crítico, podríamos preguntarle, pedirle un reportaje de perfil que sea del nodo 29 al 30, siendo este más crítico de los críticos. 29, nodo 30. Ok. Efectivamente,
Nivel no logra superar. Bueno, ya con todo esto analizado, podemos ver también, y esto es lo que quería mostrarles, el caudal el caudal más alto que se alcanza, pues supera los 250 litros por segundo, pero si sigue sin superar la capacidad de los pozos. Entonces ya han demostrado que el sistema es funcional, que corre a la perfección. Pues ya podremos dar por terminado este proyecto. Entonces, muchas gracias por su atención y eso sería todo.